Buenas, buenas. Tratando de coordinar un poquito esta primera hora, que va a ser una hora, ya decimos, pues está pautado así, con tiempos. Tratamos de diseñar una mesa que pueda ser dinámica y con un fármaco que compartimos con otros colegas. La insuficiencia cardíaca, ya saben que casi es una pandemia, y con FEBE preservada es una etiología avasallante en cuanto a su epidemiología y fenotipos, y se asocia a la enfermedad, la enfermedad renal crónica es una comorbilidad muy importante en ella y coadyuvan ambas. Por eso diseñamos una mesa que tiene como tres patas básicas para poder hacerla entretenida y dinámica y fundamentalmente que sirva. La primera, pusimos las dos caras de las mismas monedas para la interacción entre el cardiólogo y el nefrólogo o los que hacen cardio-reno-metabolismo. Va a hablar Ricardo Silvariño, no precisa presentación, Ricardo, es un amigo de todos, es internista, nefrólogo, profesor titular de la cátedra de nefrología, de la Unidad Académica de Nefrología y director del Centro Nefrológico del Hospital de Clínicas. Y una segunda charla, haciendo nexo, haciendo par, por esos dos caras, de la doctora Lucrecia Burgos, que ya todos la conocemos, es un referente regional para nosotros. Lucrecia es coordinadora del servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante y jefa del Hospital del Día del ICVA, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, un instituto de referencia. Es miembro del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la SAC y algo que no quería dejar de mencionar, que es editora en jefe de la Revista Interamericana de Cardiología y editora de la Revista Argentina de Cardiología. La investigación es importante, estamos en un país chico y estoy seguro que Lucrecia va a apreciar que empecemos a enviar algunos artículos y salir un poquito y conectarnos un poco más en América. Dicho esto, la presentación, Lucrecia termina con un caso que, si nos da el tiempo, puedes pasar si querés, Ricardo, si nos da el tiempo, compartimos brevemente con ustedes para ejemplificar un poco el uso de la finerenona en estos escenarios. Y bueno, si da el tiempo, un mensaje final con todo lo dicho, y si es que da el tiempo, de 3, 5 minutos según como dé el tiempo, que cerrando con algunos conceptos generales. Muchas gracias, Ricardo y Lucrecia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Megalab por la invitación y a Gabriel por considerarme para la mesa. Y gracias a ustedes que un sábado de mañana creo que debemos sentirnos dichosos de poder vernos entre varios. Bueno, este era el tema que proponía Gabriel y voy a intentar en estos 20 minutos tratar de hacer como un paneo global de esa situación. Estos son mis conflictos de interés. Y esta es un poco la hoja de ruta de la enfermedad cardiovascular, renal y metabólica. Es una misma entidad y esto implica tener una mirada más abierta, probablemente cada uno desde su especialidad, y salir desde lo que uno hace todos los días para verlo de una forma más integrada. Por eso traje un paciente que lo podemos ver todos, cualquiera de nosotros en la consulta, que se llama Luis. Es una imagen hecha con inteligencia artificial, o sea que Luis no se lo van a cruzar. Luis tiene 68 años, un hipertenso y un diabético desde hace 10 años, toma diaformina y tiene una hemoglobina glicada de 7.8%, una presión arterial en el consultorio de 142/88, está con telmisartán, hidroclorotiazida, y en el ecocardiograma tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y tiene una enfermedad renal crónica, tiene un filtrado de 44 mililitros minuto y tiene albuminuria, 280 miligramos gramos de albuminuria. La situación de Luis no es rara, o sea, la prevalencia de enfermedad renal es extremadamente alta, o sea, se estima que 1 de cada 10 adultos tiene o va a tener insuficiencia renal. Los datos que tenemos, para señalar se me complicó. Los datos que tenemos en la región, los más cercanos son de la, bueno, disculpen porque no me llevo con el círculo. Los datos más cercanos son de Argentina, que es 12.7% en la encuesta de nutrición y enfermedades no transmisibles. Y nosotros con una población similar estamos bastante parecidos, pero tenemos una prevalencia, estas son las prevalencias en diferentes países de Latinoamérica, nosotros estamos a mitad de tabla, pero globalmente 1 de cada 10 adultos tiene o va a tener enfermedad renal crónica. Y estos son datos nuestros del Programa de Salud Renal de Uruguay. Fíjense que ahí lo que les puse es, de este lado, 3 categorías de albuminuria, acá sobre este eje a la izquierda, y encima los estadios de la enfermedad renal en función de filtrado. Y fíjense como para cada filtrado y cada nivel de proteinuria,
Esto es un tiempo de seguimiento de 68 meses que hicimos, un COX, para ver cómo le iba a nuestros pacientes. Fíjense que para casi todas las categorías, quien tiene enfermedad renal al momento del diagnóstico tiene mucha más chance de morir en los siguientes 5 años que de entrar a diálisis. Entonces, Luis, que es Luis Macanudo, que vimos hace un ratito, que lo vemos en la consulta, que tiene 68 años, fíjense, Luis está acá. Luis está acá, tiene albuminuria de 280 miligramos, tiene un filtrado de 44, y si yo a Luis lo sigo 68 meses, en el momento que lo veo a Luis, yo le tengo que decir, tu chance en 68 meses, si no generamos ningún cambio, es que 40.3% de probabilidad de morir de un evento cardiovascular y 5.8% de probabilidad de entrar a diálisis. Entonces eso implica una mirada de salir de la especialidad. Para nosotros claramente una mirada no nefrocéntrica, sino empezar a estimar lo que es el peso de la enfermedad cardiovascular en el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí surge, para complicarnos o para entreverarnos con más cosas y clasificaciones, la AJA hace un par de años termina de definir con más precisión el síndrome cardiorreno-metabólico, que no es el síndrome cardiorrenal, sino que es el síndrome cardiorreno-metabólico, que es el trastorno atribuible a conexiones entre la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Y acá ustedes pueden decir, bueno, entonces todo lo que veo en la consulta, digamos que de 10 pacientes, 9 están, bueno. Esta interacción compleja genera diferentes estadios, en el cual el primer estadio está vinculado a todo lo metabólico y a la obesidad. El estadio 2 es factores de riesgo metabólico y enfermedad renal, o sea que hipertensión, hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, riesgo aumentado de enfermedad renal. En el estadio 3 es ya cuando hay enfermedad cardiovascular subclínica y en el estadio 4 cuando hay enfermedad clínica. Esto en realidad, más allá de una clasificación, es poder entender globalmente cómo interacciona la enfermedad renal, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y el metabolismo en la mortalidad de los pacientes. Y Luis está acá. Luis tiene insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y tiene una enfermedad renal que ya es establecida. Y esto es otro punto más de la conexión. Nosotros cuando vemos un paciente que tiene un filtrado disminuido y que tiene algo de albuminuria, nosotros tenemos que saber que a medida que el filtrado va disminuyendo y a medida que la albuminuria va aumentando, el riesgo cardiovascular absoluto se va incrementando de forma exponencial. Ya no es por 1 por 2, sino que es por 16, por 18. Cada vez que aumenta la albuminuria y cada vez que baja el filtrado, el riesgo de morir por un evento vascular en los siguientes 5 años es altísimo. Dicho esto, es la forma de entender, porque hay diferentes factores fisiopatológicos que establecen un nexo común entre el metabolismo, la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular, que están dados por factores sistémicos y por el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, que generan todos esos cambios, activación del sistema nervioso, inflamación, disfunción endotelial. Esos cambios que van generando fibrosis, estrés oxidativo, generan daño a nivel renal y a nivel cardiovascular central. Y después el daño renal y cardiovascular se va retroalimentando, o sea, la propia disfunción renal empieza a generar alteraciones neurohormonales que empeoran la disfunción cardiovascular y la disfunción cardiovascular empeora la enfermedad renal. O sea que hasta acá era para dar una visión que cuando nosotros abordamos un paciente, eso implica sacar la mirada del órgano y poner la mirada en el paciente. Y lo digo como una autocrítica, porque yo a veces cuando pasan los pacientes y la NERD del programa Salud Rural me dice, no tiene los estudios hechos, no tiene una creatinina, decirle que vaya y vuelva cuando le tocaba. Y en realidad, cuando nosotros vamos a ver el paciente, en realidad tenemos que pensar que probablemente su principal complicación no va a ser la del órgano que nos toca, sino esa mirada global que debemos empezar a tener. Y acá empiezan a aparecer una cantidad de herramientas, que es en lo que está centrado estos minutos que quedan, y empieza a aparecer este receptor que es como la estrella de lo que voy a hablar, que es el receptor mineralocorticoideo. La primera noción, cuando nosotros antes usábamos espironolactona o eplerenona, era que íbamos a usar un fármaco que iba a tener acción renal. Entonces decíamos, bueno, le voy a dar un diurético, era lo primero que le decíamos al paciente. Después dijimos, bueno, le vamos a dar un diurético ahorrador de potasio, porque eso, como está tomando otros, con este ahorra, y le hacíamos una explicación que Luis, el paciente, decía, bueno, démelo, y te preguntaba lo único, voy a ir más al baño, porque los pacientes, cada uno de su perspectiva. Entonces,
Pero cuando empezamos a ver, el receptor mineralocorticoideo no está solo en el riñón. O sea, fíjense que está en células vasculares y cardíacas, en los cardiomiocitos, en el músculo liso vascular, en las células endoteliales, en los fibroblastos. En el riñón no es solamente a nivel tubular, está en el túbulo distal, en el túbulo colector, en los fibroblastos que forman parte del intersticio del riñón. Y eso explica por qué actuar sobre este receptor no es actuar solo sobre la natriuresis. Y en el colon, en las glándulas sudoríparas y en otros tejidos como el sistema nervioso, las células inmunes y las células oculares. Este receptor tiene funciones fisiológicas que son normales, que forman parte de la fisiología normal. Modula el transporte de fluidos, ahí sí tiene acción natriurética, o sea que a través de la homeostasis osmótica y hemodinámica genera estabilidad de muchas células. Tiene una respuesta trófica y adaptativa de lesiones a nivel muscular y tiene una respuesta también neuronal que influye en lo que es la alteración cognitiva y que se postula que la alteración cognitiva que muchas veces acompaña el síndrome cardiorreno-metabólico puede estar también mediada por alteraciones de este receptor. Y fíjense qué interesante, porque algunos de los factores de riesgo más comunes como la diabetes, la alta ingesta de sodio y el estrés oxidativo generan una sobreactivación. O sea, este receptor que normalmente lo tenemos en un número determinado de densidad por cada tejido, cuando se expone a determinados factores de riesgo, empieza a sobreexpresarse. Lo mismo que pasa con el receptor de la SGLT2, cuando usamos las gliflosinas, que decimos, bueno, lo usamos en un paciente que tiene más densidad de receptores, esto pasa lo mismo. Cuando aparece disfunción cardíaca o renal, el receptor empieza a sobreexpresarse. Entonces, en vez de tener 10, tengo 100 en cada unidad de tejido. Y ese es uno de los mecanismos que digamos que forma parte del síndrome cardiorreno-metabólico. Y digamos que la sobreactivación es la que genera inflamación y fibrosis a nivel renal y cardíaco, genera alteraciones hemodinámicas y empeora el control metabólico, sobre todo del metabolismo glucídico, llevando a deterioro y a enfermedad cardiovascular. Y fíjense cuáles son los ligandos, porque esta es otra cosa importante. Este receptor mineralocorticoideo se descubrió, y eso es una cosa que tiene peso a la hora de intentar bloquearlo, que hay una serie de cofactores que potencian su acción. Es decir, que cuando el paciente tiene, digamos, por ejemplo, hiperglicemia o tiene una alta ingesta de sodio, esos receptores que están sobreexpresados, además, se coactivan más. O sea que empeoramos la situación. Tenemos más número de receptores y esos receptores están más activos y más ávidos de unirse a su ligando y a generar fibrosis e inflamación. Entonces la sobreactivación de este receptor genera daño y alteraciones a nivel renal, genera proteinuria, daño vascular, inflamación intersticial y fibrosis, con aumento de citoquinas proinflamatorias, y además tiene la sobreactivación a nivel cardiovascular, genera hipertrofia, necrosis miocárdica, infiltración por el sistema inmune a nivel miocárdico, apoptosis y fibrosis, también con la liberación de citoquinas. Y cuando uno intenta ver qué pasa en estos receptores sobreactivados, si estos receptores uno logra bloquearlos, porque a veces nosotros conocemos al enemigo no solo por lo que hace, sino por lo que deja de hacer cuando lo bloqueamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hay bloqueo de estos receptores y se miden factores profibróticos inflamatorios, claramente a nivel del tejido renal, estos en animales de laboratorio, reduce la expresión del ARN de algunas moléculas inflamatorias, proinflamatorias, y inhibe la inflamación y la fibrosis. O sea que bloquear ese receptor corta el mecanismo fisiopatológico vinculado a su sobreexpresión y a su sobreactivación. Y acá entramos en la finerenona, que es una herramienta para bloquear ese receptor que está sobreexpresado y de alguna forma sobreactivado. Y fíjense algunas características de la molécula. Estas son los antagonistas de la aldosterona que usábamos habitualmente, la espironolactona y la esplerenona. Y fíjense lo que pasa con la finerenona. La primera propiedad es que es una molécula extremadamente grande, es muy voluminosa, comparado con la espironolactona y la esplerenona, que son moléculas planas, esteroideas. Esta es no esteroidea y muy voluminosa. La potencia que tiene sobre el receptor mineralocorticoideo es alta, tan alta como la que tiene la espironolactona. La selectividad por el receptor es más alta que la que tiene la espironolactona. La espironolactona genera otras, no es extremadamente selectiva y por eso genera más efectos adversos. Y
los efectos adversos, por tanto, de algo más selectivo son menores, y esto es muy importante, la vida media de la finerenona es extremadamente baja. Entonces yo tengo una molécula muy grande, muy selectiva por el receptor mineralocorticoideo y con una vida media muy corta. Entonces estoy en una situación bastante buena porque yo puedo modular cuánto puede actuar esa molécula y eso pesa mucho en lo que es las reacciones adversas. Tiene una distribución muy balanceada entre corazón y riñón, mientras que los otros dos están más centrados a nivel renal, en el túbulo colector y sobre todo a nivel distal. ¿Y qué pasa con el reclutamiento de los cofactores? Es un agonista inverso. Yo les decía, hay una cantidad de cofactores como la hiperglicemia, como la dislipemia, que además hacen que este receptor se sobreactive. La finerenona, además de bloquear el receptor, también bloquea el lugar donde se unen los cofactores. Entonces actúa de forma dual, con lo cual tiene un bloqueo mucho más intenso del receptor. Y esto es lo que genera digamos, el poder bloquear esta sobreactivación en dos lados, no solo en el punto del receptor, sino también en los ligandos de cofactores, genera un bloqueo mucho más intenso del receptor, por más que el receptor esté sobreexpresado y con más densidad. Y además, evidentemente, tiene una eficacia diurética que la tiene, porque sigue siendo un diurético, genera adecuada natriuresis, promueve la reabsorción de sodio y la retención de agua y la excreción de potasio, y se expresa, como les decía, en el túbulo distal, que este es el mecanismo principal a nivel renal. Y la natriuresis tiene un efecto directo sobre la hipertensión y sobre las complicaciones de la hipertensión, como luego lo veremos. Entonces me centro en los estudios que de alguna forma avalan esto que les digo, porque está bien hablar del receptor y está bien hablar de la fisiología, pero estos estudios clínicos de alguna forma son los que avalan el uso de la finerenona en las indicaciones que tenemos. Y les cuento que estos dos estudios tienen un diseño bastante interesante, porque fíjense, el estudio Fígaro, que fue el primero, estaba centrado, voy a hacer un paréntesis, acá los investigadores fueron extremadamente inteligentes, o sea, prácticamente con una población muy similar generaron dos estudios importantísimos, potentísimos, solo cambiando las definiciones de cuál iba a ser su objetivo primario, su endpoint primario a evaluar. En el primer estudio, en el Fígaro, lo primero que quisieron ver como endpoint primario era ver qué pasaba en los pacientes que estaban con finerenona versus placebo sobre estas variables. O sea, cuánto cambiaba el tiempo a la muerte cardiovascular, a infarto no fatal, a stroke no fatal, a internaciones por insuficiencia cardíaca. Y como objetivo secundario era el tiempo a la enfermedad renal crónica o a la caída del filtrado sostenida. Y ese mismo grupo, liderado por otro, genera este otro estudio que es el Fidelio, que es lo mismo, lo que cambian es cruzan los objetivos. En vez de que el objetivo primario sea cardiovascular, pasaron a que el objetivo primario a demostrar sea un objetivo renal, que es el tiempo hasta la enfermedad renal crónica avanzada extrema y la caída sostenida del filtrado y la muerte renal, y lo secundario cardiovascular. Y después, por si faltara poco, de armar casi con el mismo proyecto y con el mismo protocolo dos estudios, pero con objetivos cruzados, hicieron un análisis preespecificado, es decir, tomaron estos dos estudios y se quedaron con una población seleccionada para ver qué pasaba con lo cardiovascular y lo renal. Entonces les voy a mostrar los resultados de esto, que es como el resumen de los dos estudios, que es el estudio Fidelity, que no es un trial específicamente, sino que es un análisis preespecificado de un cóctel de estos dos estudios. Lo primero importante es que esta es la molécula que se ha probado en más pacientes con enfermedad renal y diabetes, porque los dos estudios juntaron 13.000 pacientes. Ningún estudio de ninguna molécula juntó 13.000 pacientes con diabetes y enfermedad renal. Fíjense, este son el resumen principal. En el estudio Fidelio, los pacientes estaban en estadio 3-4 de enfermedad renal. El estudio Fidelio demostró que la progresión de la enfermedad renal entre los que recibían finerenona se reducía un 18% y la mortalidad cardiovascular un 14%. Y en con objetivos cruzados, predominantemente estaban pacientes con enfermedad renal menos grave, en estadio 1 y 2, y demostró una reducción del 13% de mortalidad cardiovascular y de 13% en la progresión de la enfermedad renal. O sea que ambos ensayos demostraron que la finerenona fue efectiva en reducir, en mejorar los puntos finales cardiovasculares y renales. ¿Cómo eligieron a los pacientes para armar esta selección final de los dos estudios? Eran pacientes mayores de 18 años con diabetes,
Con enfermedad renal, basado en los criterios de definición de la enfermedad renal, esto es muy importante, todos recibían inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, IECA o ARA2, durante más de 4 semanas y en las dosis máximas toleradas, y todos tenían un potasio por debajo de 4.8. ¿Ah? Todos estos pacientes fueron excluidos. Entonces, esto es lo interesante, el estudio Fígaro incluyó pacientes con enfermedad renal acá, estadios no tan avanzados como ven acá, 1, 2 y 3, y proteinuria ahí intermedia. El Fidelio ya eran estados más avanzados de enfermedad renal y más proteinuria, y entre los dos en realidad lograron condensar una enorme proporción de pacientes renales de forma tal que quedó cubierto prácticamente todo el espectro de la enfermedad renal con cualquier grado de proteinuria. Incluyó pacientes de muchos lugares, lo cual es importante. Uruguay no entró a ese trial. Y estas eran las características basales que, bueno, no me quiero demorar, pero la edad promedio era 65 años, con un predominio de hombres, 15 años de duración de la diabetes, y aquellos eran los fármacos que tomaban. Fíjense, quiero destacar esto, que todos tenían bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es lo más importante, que son los desenlaces finales. Fíjense, el desenlace final cardiovascular, cuando los investigadores compararon quienes estaban medicados con finerenona versus placebo, el desenlace compuesto cardiovascular, que era el tiempo hasta la muerte cardiovascular, hasta el infarto no fatal, hasta el stroke no fatal o a la hospitalización por insuficiencia cardíaca, fue significativamente menor en el grupo que estaba bajo tratamiento con finerenona. O sea que hubo una reducción de morbimortalidad cardiovascular del 14%, que fue significativa, obviamente, la diferencia. Y el tiempo final hacia el desenlace renal compuesto, que era enfermedad renal extrema, con ingreso a diálisis o trasplante renal, o caída sostenida del filtrado glomerular o muerte renal, también fue extremadamente favorable para el grupo bajo tratamiento con finerenona, o sea que redujo en un 23% el riesgo de llegar a ese punto final combinado. ¿Ah? Este es el punto final cardiovascular, y cuando se analiza por diferentes poblaciones, fíjense, lo que dio más significativo es la hospitalización por insuficiencia cardíaca en el punto final cardiovascular, y digamos que no hubo diferencia entre los distintos grados de proteinuria para el punto renal cardiovascular. Este es el punto final renal, y cuando se analiza por grupo fue similar el desenlace compuesto, prácticamente en casi todos los componentes, sobre todo lo que implica la disminución del filtrado glomerular, y no hubo hubo discreta diferencia entre los que recibían ISGLT2 que entre los que no recibían ISGLT2, y sobre todo en lo que implica el descenso de la albuminuria. Los pacientes que además de estar con IECA o ARA a dosis máxima y que recibieron finerenona y que además estaban con gliflocinas, el descenso de la proteinuria fue más significativo que los que no tenían gliflocinas, lo cual es bastante lógico por el mecanismo de acción. ¿Qué pasa con las reacciones adversas o con las complicaciones? El descenso de la presión arterial en el grupo bajo tratamiento con finerenona, cuando lo comparamos con otros estudios, por ejemplo, este estudio que es el estudio AMBER, que usó espironolactona más un quelante del potasio, fíjense que los cambios en la presión arterial media con la finerenona fueron leves, digamos. O sea que no es un fármaco que se asocie a hipotensiones y a hipotensiones sostenidas. Y el otro tema que es un punto clave es con el bloqueo del receptor mineralocorticoides, ¿qué pasa con la hiperpotasemia? Porque nosotros en la práctica lo que más nos complica muchas veces es un paciente que ya viene con IECA o con ARA, sobre todo si tiene enfermedad renal. Bloquear el receptor mineralocorticoideo puede generar hiperpotasemia, y esa es una complicación importante. Entonces, este estudio estuvo bien diseñado porque lo primero que hicieron fue un run-in en el cual observaron a la población que estaba bajo el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y le fueron midiendo el potasio de forma seriada, y todos estaban con un potasio mantenido por debajo de 4.8, y hicieron esa fase de screening, que es menos de 2 semanas, y ahí inició el estudio. Tanto el Fígaro como el Fidelio pusieron finerenona 10 o 20 versus placebo, y el potasio se empezó a controlar de forma mensual. Entonces, la finerenona se inició en los que tenían potasio por debajo de 5, y según el filtrado en estos dos estudios lo empezaron en dosis de 10 miligramos día o de 20 miligramos día. Esta era
Si el potasio subía hasta 5.5 era luz amarilla, o sea, ver y eventualmente sacar, y si se iba por encima de 5.5 se retiraba la finerenona y se volvía a reiniciar en una dosis más baja. Y en realidad estos son los niveles de potasio durante todo el estudio y fíjense que es discretamente más elevado que el placebo. O sea que con el cuidado adecuado no se asoció a hiperpotasemia, pero era necesario que tuviera el cuidado adecuado. ¿Tá? Y esto es la incidencia también de la hiperpotasemia cuando comparamos la finerenona comparado a la espironolactona. Fíjense, este es el estudio Fidelity. Esta es los que tuvieron que discontinuar el tratamiento por hiperpotasemia fueron casi ninguno y la incidencia fue de 1.6 comparado, por ejemplo, con la espironolactona que llegó a ser de 64% el riesgo de hipercalemia, el de desarrollo de hipercalemia. Y esto es porque la vida media de la finerenona es extremadamente corta, que es lo que les decía. Es una molécula grande, sumamente específica, y con una vida media corta de 2-3 horas comparado con la espironolactona que es entre 12 y 24 horas y eso es lo que se vincula a hiperpotasemia. Este es el manejo práctico del potasio, que es lo que les decía, requiere controles periódicos, al principio mensuales y después más distanciados. Y estamos a la espera de este estudio que agrega al bloqueo con inhibidores de la enzima conversora y a la finerenona digamos, el uso de empagliflozina. Este es el estudio Confidence que está en curso y creo que va a dar bastantes datos de que probablemente esa combinación de IECA, bloqueo máximo con IECA o ARA, más gliflocinas, más finerenona, sea más beneficioso. ¿Sí? Por último, Gabriel me preguntaba, vamos redondeando, me dice ya estoy, me preguntaba qué pasa con la finerenona del paciente con enfermedad renal, dónde está en el tratamiento. Estas son las guías KDIGO y fue subiendo progresivamente a medida que aparecían los estudios la recomendación y claramente después del no solo fue subiendo, sino que se dio una cosa importante y es que nos pusimos de acuerdo los cardiólogos y los endocrinólogos y eso, que los médicos nos pongamos de acuerdo en general hace que a los pacientes les vaya mejor y se sacó una guía conjunta, porque cada uno sacaba por su lado para la misma población y pasa como les pasa a ustedes con la hipertensión, no sabes por qué guía entrarlo. Si entra por la guía buena puede hacer lo que tiene más margen y si entra por la guía estricta. Entonces el bloqueo del receptor mineralocorticoideo está acá, casi enseguida. Los pacientes que están con IECA o ARA a dosis máxima y que está bien tolerada y además tienen diabetes y proteinuria, o diabetes e insuficiencia cardíaca o enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, el bloqueo del receptor mineralocorticoideo con finerenona estaría indicado. Y esto es una actualización que salió ahora, esta semana, en Kidney y lo vuelve a poner más arriba todavía junto con los GLP-1, que bueno, ese sería otro capítulo para hablar, pero digamos que viene ganando su lugar. Y viene ganando su lugar por esto, porque si yo diagnostico diabetes y enfermedad renal y no hago nada, el filtrado va a caer así rápidamente. Si diagnostico diabetes y enfermedad renal y inhibo el sistema renina-angiotensina, voy ganando más gente con más tiempo hasta la enfermedad renal crónica extrema. Si además de ponerle el bloqueo de renina-angiotensina pongo las gliflocinas, DAPA, EMPA, voy ganando más tiempo a la enfermedad renal extrema. Y si además bloqueo el receptor mineralocorticoideo, gano más tiempo. O sea que el lugar de la finerenona es en el conjunto de estos fármacos, por lo menos para los pacientes con enfermedad renal, sobre todo si es proteinúrica, y claramente genera un beneficio adicional extremadamente importante. Y este beneficio se mide en años. Esto es lo mismo, si no hago nada, pierdo probablemente 25 años que el paciente va a tener que entrar a terapia de reemplazo renal, digamos, de forma precoz, diferente si bloqueo el sistema renina-angiotensina y pongo un receptor mineralocorticoideo. Fíjense esto, es renina-angiotensina y SGLT2 y receptor mineralocorticoideo. Estoy ganando 15 años de sobrevida renal. Y si además le pongo semaglutide o un agonista de la GLP-1, voy ganando más. Pero todo eso es caro, ¿no? Digo porque estamos bien acá, pero Luis dice, doctor, encantado. Además Luis es el que te cae a las 7:30 cuando estás por ir, que dice, no, vengo a repetir medicación y viene con toda la cosa. Entonces eso es caro y en realidad el síndrome cardiorreno-metabólico, como todas las cosas que implican una visión global, requieren un abordaje global. O sea, a este paciente no lo salva ni el nefrólogo, ni el internista, ni el cardiólogo. ¿Tá? Esto implica que hay una cantidad de factores determinantes de la enfermedad
que no solo es la predisposición individual y las conductas, sino cómo son sus vínculos con el medio, cómo apoya a la comunidad y los factores sociales. Por eso los médicos tenemos un rol extremadamente importante en bregar para que se incorporen todos los fármacos que mejoran la sobrevida de los pacientes. O sea, nuestro rol no es solo como prescriptores, sino es como de alguna forma hacer gobernanza, hacer abogacía para que las cosas que demostraron beneficios se incorporen. ¿Ah? Entonces, en resumen, en Fidelity la finerenona reduce el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en un 14% y la progresión de la enfermedad renal en un 23% versus placebo. ¿Ah? En Fidelity el perfil de seguridad es un perfil de seguridad consistente en todos los estudios, cuidando el tema de la hipercalemia con los controles adecuados. Y con respecto a las guías, rápidamente se subió la finerenona a las guías de enfermedad renal y de diabetes y ya pasa a ser un fármaco que forma parte del arsenal terapéutico para alentecer la progresión de la enfermedad renal. Muchas gracias. Buen día a todos. Ahí están. Gracias. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Andrés Vidal por hacer esto posible y a todos los presentes, que debo admitir que es una gran convocatoria por un sábado de la mañana. Es un gusto compartir con colegas que hace mucho tiempo que no veía. Desde el 22 estábamos calculando. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes. Acá vamos a tratar de complementar lo que nos ha comentado previamente de Ricardo, una charla magistral. Saqué varias fotos, prometo modificarlas para que no te des cuenta que son tuyas. Las filminas, fue una charla creo que magistral sobre el impacto de la enfermedad renal en los eventos cardiovasculares. Y acá vamos a ver la otra cara, la otra moneda, que sé que hay muchos cardiólogos y muchos médicos que tratan pacientes con insuficiencia cardíaca y vamos a ver una de las grandes complicaciones de estos pacientes, que es el riesgo de eventos de insuficiencia cardíaca. Básicamente el motivo por lo cual estamos compartiendo esta mesa con Ricardo es porque tenemos una gran superposición epidemiológica entre los pacientes que tienen enfermedad renal, enfermedad metabólica y cardiovascular. Y uno de los grandes problemas es que esta combinación o esta prevalencia vemos que está en aumento. Pueden ver, de hecho no sé cómo, esto es tremendo. Pueden ver los principales ensayos, el estudio iPreserve, que tiene ya más de 20 años, donde compartir estas comorbilidades era más bien raro. Pueden ver que la prevalencia de 3 comorbilidades ni siquiera está descrito en prevalencia, 3%. Y esta prevalencia de combinación de 3 o 4 comorbilidades va en aumento drástico, como el último estudio del FINEARTS que vamos a ver a continuación. Y el problema de esta superposición de comorbilidades es que aumenta escalonadamente el riesgo de eventos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca, tanto como un doble o un triple de riesgo. Y siempre cuando hablamos acá, hablamos a 2 años, a 3 años, no son estudios de prevención primaria que miramos a 10 años. Acá estamos hablando fundamentalmente riesgo de eventos tan corto como 3 años. Gracias. Buenísimo. Entonces, creo que Ricardo ya dio un buen puntapié de fisiopatología y te doy muchas gracias por eso, en la cual el motivo por el cual estas patologías se unen es porque los comparten una vía fisiopatológica común, en la cual tenemos los 5 factores que nos comentó Ricardo, de toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vía simpática, la inflamación, disfunción endotelial, fibrosis y el estrés oxidativo. Esos son los factores por los cuales estamos unidos los nefrólogos y los cardiólogos. Y eso se traduce en nuestros pacientes y en nuestros consultorios, que los pacientes vengan con presentaciones clínicas superpuestas, donde a veces son un poco más renales, a veces tienen más insuficiencia cardíaca o a veces el peor escenario, el paciente a las 7:30 de la tarde, que vienen con ambas formas avanzadas. Entonces, la forma en la cual nosotros podemos tratar este nexo o este vínculo patológico y tóxico es pensar en la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Creo que la activación del sistema renina y el sistema angiotensina ya lo tenemos bastante tratado y controlado y no hay ninguna evidencia, tenemos información de esta que lleva ya más de 2 décadas, pero acá estamos hablando fundamentalmente del foco mineralocorticoide. Y cuando nosotros tenemos que pensar en el paciente de insuficiencia cardíaca, me gustaría que hagamos un ejercicio. Si ustedes ahora se imaginan un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿cómo se imaginan ese paciente? 60 años, antecedente de infarto, probablemente pocas comorbilidades, capaz un poco de sobrepeso, 4 o 5 medicamentos,
hombre, creo que es el perfil del paciente habitual en nuestro consultorio, o quizás un paciente más joven con antecedente de miocarditis, o un paciente con una miocardiopatía hereditaria familiar. En cambio, cuando nos imaginamos el típico paciente con insuficiencia cardíaca levemente reducida o preservada, con fracción de eyección más de 40, nos imaginemos probablemente una mujer de unos 75 años, hipertensa sedentaria, quizás con fibrilación auricular, con enfermedad renal. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos entidades, tenemos que cambiar el foco. En la reducida, el foco está al corazón y el daño que tienen los órganos es corazón al resto de los órganos. En cambio, en la FEBI preservada o levemente reducida, probablemente sean el resto de las comorbilidades y el daño es en el corazón. Acá podemos decir que el corazón es una víctima de un compendio de comorbilidades. Y una vez que nosotros dividamos estos dos tipos de pacientes, nos va a simplificar mucho la forma en la cual nosotros los abordamos. Claramente pueden entender cuál es el paciente que le va a ir peor, teniendo en cuenta la complejidad de cada uno. Y básicamente el motivo por lo cual nos une acá es la alta carga que tiene esta enfermedad. Esta enfermedad, el 50% al momento del diagnóstico fallece, muy parecido a los números que nos mostró Ricardo en la enfermedad renal. Lamentablemente es la enfermedad cardiovascular con más rápido crecimiento, deterioro de la calidad de vida, es la principal causa de hospitalizaciones, con lo cual aquellos que tengan roles de gestión o roles en los hospitales para gestionar sepan que este es el paciente que va a ocupar su cama fundamentalmente en los próximos años, y la alta carga de síntomas que es muy frecuente en el consultorio, que los pacientes tienen disnea y continúan con disnea y nos desespera. Y uno de los grandes problemas es que hay una necesidad no cubierta y eso se traduce en una prevalencia creciente. Tenemos estudios del famoso ensayo Framingham, más de ensayo el registro Framingham, donde un paciente a lo largo de su vida tenía un 25% de riesgo de tener insuficiencia cardíaca. O sea, 1 de cada 4 de todos nosotros tenemos un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida. Y recientemente se publicaron los datos de otro estudio poblacional que es el PREVENT. Y los datos fueron exactamente igual. Es decir, en las últimas décadas estos números no han mejorado. Y lo más llamativo es que el 70% de los factores de riesgo que desarrollan insuficiencia cardíaca son prevenibles. Diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad renal, dentro de como consecuencia de estos factores de riesgo. Y el pronóstico es claramente desfavorable. Esta es una corte de pacientes que eran de muy alto riesgo, eran pacientes de un county de Estados Unidos con IC avanzada, y pueden ver que a 5 años la supervivencia es del solo 25%. Creo que era una corte de muy alto riesgo, pero representan más o menos el 20% de los pacientes que vemos en consultorio. Y lo más importante es la carga de hospitalizaciones. A los 2 años, la media de los pacientes se hospitalizó 5 veces, con lo cual tenemos una gran carga en nosotros que trabajamos en los hospitales y en los sistemas de salud. Y el otro problema que creo que es el motivo del 50% de estos pacientes es que cuando se combinan estas dos entidades, el pronóstico es claramente más desfavorable. Y este pronóstico es desfavorable a lo largo del tiempo. Pueden ver que los pacientes que presentan enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, el riesgo de mortalidad tan solo a los 2 años supera el 20%. Si uno compara, nunca me gusta hacer competencia de mortalidad porque es un poco un humor medio negro quizás, pero comparémonos con el infarto. Todos sus pacientes y probablemente todos nosotros tengamos miedo de tener un infarto. En un infarto la mortalidad anual es del 5%. Acá estamos hablando de 20, estamos hablando de 50. Si competimos con los cánceres que nosotros tenemos miedo, esta mortalidad es claramente superior. Cuando a veces hablamos de forma para los diarios o para hacemos prensa en la comunidad y cuando digo los números me dicen, ¿podrías tratar de no asustar tanto, de decir que el 50% se muere a los 5 años y el 20% a los 2 años? Bueno, pero son los números reales. Y sobre todo nosotros somos la vía final común de un montón de enfermedades que no tuvieron la atención o el control necesario. Así que creo que tenemos que concientizar para atrás. Yo siempre voy a ser un poco drástica y hablar los números como son porque realmente esta es la realidad. Entonces esta realidad y todos estos números que ya hemos comentado y todas vías fisiopatológicas, ¿cómo lo podemos bajar a nuestro paciente? ¿Cómo lo podemos bajar a Luis si desarrolla insuficiencia cardíaca? Para hablar de insuficiencia cardíaca quisiera hacer un puntapié inicial en la definición. La esperamos por años. Tuvimos la definición infarto y van por la cuarta, y nosotros tenemos la primera definición de insuficiencia cardíaca, tan pronto fue publicada, la criticamos por todos lados porque sabemos que tiene un montón de problemas. Pero veamos lo que podemos sacarle de positivo. Es compleja porque necesitamos que el paciente tenga síntomas de insuficiencia cardíaca, sabemos que hay un montón típicos y un montón que son muy inespecíficos, sobre todo en pacientes añosos, con comorbilidades, obesos, y después tenemos que tener algún daño cardíaco funcional, estructural que pueda justificar esos síntomas y además necesitamos que ese paciente tenga alguna forma objetiva de congestión por el método complementario que ustedes tengan o péptidos natriuréticos elevados. Así que es un poco complejo. Pero sabemos que no existen formas
difíciles de diagnosticar las formas graves o avanzadas, los pacientes que tienen disfunción ventricular muy severa y aquellas formas graves o moderadas. El paciente que viene con edemas 3/6, ingurgitancia yugular, R3, creo que ese paciente podemos diagnosticarlo todos. Con lo cual, este paciente creo que no hay ninguna duda. El paciente que hablábamos antes, de 60 años, con pocas comorbilidades, que tiene congestión clara al examen físico, infarto, y tampoco tienen otras comorbilidades que puedan llegar a confundir mi diagnóstico. Ese paciente nos encanta, es simple, lo sabemos llevar, tenemos tratamiento médico que van a ver en las próximas charlas que es súper potente y nos encanta. Pero este es el paciente que es el más frecuente en nuestra práctica y en los próximos 20 años va a ser el paciente que más frecuentemente vamos a ver, porque los infartos los tratamos cada vez mejor, pero las comorbilidades todavía no las estamos atendiendo, con lo cual el paciente de 80 años con una disnea de clase funcional 2, que es dificilísimo entender si es 2 o 3 porque es tan sedentario que no lo podemos cuantificar, tiene hipertensión, poca anemia, obesidad y un ecocardiograma como este con una fracción de eyección conservada, un poco de hipertrofia del septum y no mucho más. Y esta dificultad la consultamos hace unos 3 años a 50 colegas de Argentina que tenían formación en cardiología, veían pacientes con insuficiencia cardíaca y hacían un curso con nosotros para formarse en insuficiencia cardíaca, con lo cual médicos con muy alto sesgo e interés en insuficiencia cardíaca. Y les preguntamos cuán seguros y confiados se sentían para diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Por lo que venimos charlando, el 95% de los colegas, que eran 50 de todo el país, de toda Argentina, se sentían muy seguros y seguros en diagnosticar la patología. Pero en aquellos pacientes con FEI preservada solamente el 50%. La otra mitad no está seguro, no sabe si lo está haciendo bien y no lo puede diagnosticar. Y este número también está alterado cuando presenta comorbilidades, por lo que venimos comentando previamente. Y la definición y el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en esta población es tan difícil porque no tenemos un gol estándar, un marcador único. No es como la diabetes con más de 126 es diabetes o como la hipertensión arterial. Acá tenemos que juntar múltiples elementos, ingresarlos y luego procesarlos y decir si tienen una insuficiencia cardíaca, lo cual es difícil. Tienen muchísimas comorbilidades que puedan imitar la insuficiencia cardíaca o presentarse en combinación. Los péptidos natriuréticos pueden estar bajos, sobre todo estos pacientes, más del 30% presentan obesidad, que sabemos que estos marcadores van a estar bajos. Las variables ecocardiográficas, que son sumamente importantes, pueden ser complejas y limitadas, como así también las pruebas que evocan el esfuerzo, que claramente me animo a decir que lo subutilizamos y también, como hablaba el doctor, hago crítica propia. Me cuesta muchísimo en nuestro medio que hagan un ecoestrés diastólico. Miran siempre la motilidad. Lo que necesitamos es ver cómo se comporta el corazón en función de carga. Y obviamente la falta de entrenamiento y seguridad para realizar el diagnóstico. Tenemos algoritmos que son tan simples y cuadrados que no aplican a nuestros pacientes, con lo cual me gustaría dejar un poco el algoritmo europeo y meternos un poco en lo que podemos utilizar en el día a día para hacer el diagnóstico. La ecografía tiene que ser nuestra principal herramienta terapéutica, diagnóstica para llevar a la terapéutica. Primero que podemos diagnosticar las presiones de llenado aumentadas, podemos establecer la patología y el fenotipo del paciente y además establecer el perfil de riesgo. ¿Por qué hablamos de fenotipo y fisiopatología? Porque podemos tener el diagnóstico, pero con el eco nos puede también hablar un poco de la etiología, cuál es la causa que llevó al paciente a la insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos los scores. Siempre y para todas las enfermedades, cuando tenemos score, sabemos que estamos bajo algo difícil. Siempre que algo que necesita un score es algo que nos podemos básicamente integrarlo. A mí personalmente me gusta mucho este score. No hago toda la sumatoria en consultorio, pero sí tengo las variables en la mente. Pacientes con obesidad, con hipertensión, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, que sean mayores de edad y las presiones de llenado aumentadas. Simplemente con eso y sin péptidos yo ya puedo aumentar la probabilidad. Ya cuando tiene 4 o 5 puntos sabes que el paciente es más probable que tenga insuficiencia cardíaca que no lo tenga. Y si todavía me quedan muchas dudas, uso los péptidos natriuréticos. He compartido sesiones con muchos colegas de Latinoamérica, la falta o limitado acceso a los péptidos natriuréticos creo que es un denominador común, con lo cual podemos usarlo, pero que no sea una limitante en hacer el diagnóstico. Tenemos variables clínicas que nos pueden hablar de probabilidad. ¿Qué nos gustaría confirmarlo con los péptidos natriuréticos? Me gustaría utilizarlo en todos, pero la realidad es que lo podemos usar generalmente en el 80% de nuestros pacientes. Y personalmente este es el score que me gusta. El europeo, somos muy europeos, pero el score europeo no nos ayuda mucho en la toma de práctica clínica. A mí me gusta esta porque parte de la sospecha clínica. Pensamos en el fenotipo clínico del paciente en el consultorio con insuficiencia cardíaca, en los factores de riesgo, vemos el electro, vemos el eco. Si vemos que ya tenemos un diagnóstico clínico y ecográfico de insuficiencia cardíaca con alta probabilidad, ya está. Tenemos que buscar la etiología y tratarlo. Difícil es la probabilidad intermedia. Ahí vamos a tener que ir a estudios de esfuerzo.
Si ustedes no tienen un médico que le haga el estudio, bueno, le tenés que decir, yo te voy a indicar en la orden cuando quiero que solamente me hagas estrés diastólico, evalúas las presiones de llenado, las presiones pulmonares en el esfuerzo, lo coronario no me lo mires, pero eso lo hacemos en nota. Ya lo hicimos tan sistemáticamente que ahora tenemos un código, pero antes era muy difícil lograr que nuestros colegas de imágenes evalúen las patrones de llenado. Y finalmente, haremos en el año del ICVA 10 casos en el año, cateterismos invasivos. Pacientes que persisten en clase funcional 3-4. Hemos descartado todo, pacientes con pésima calidad de vida y no establecemos diagnóstico. En esos pacientes hacemos test invasivo. No lo hacemos con ejercicio porque no tenemos bicicleta, lo hacemos con volumen, primero 250 y luego 500 y veremos las presiones de llenado. Y final y último punto, ¿por qué y cómo tratamos estos pacientes? Ya los diagnosticamos, sabemos que es complejo, nos apoyamos en el algoritmo y por qué los vamos a tratar. Fundamentalmente tenemos 3 objetivos: reducir los síntomas, mejorar el estado funcional y la calidad de vida, que esto es lo que más le importa a estos pacientes. No hay nada más frustrante que tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que venga siempre mal, igual, y vos estás haciendo cositas y te dice, ¿cómo te sentís? Igual de mal, no puedo hacer nada, tengo limitado. Entonces, creo que nuestro foco es mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque el tercer punto, que es el que nos importa a nosotros y los sistemas de salud, el paciente no lo percibe. ¿Cuál es su riesgo el porcentaje de? No lo percibe. Con lo cual tenemos diferentes objetivos, diferentes agendas, pero básicamente nuestro objetivo es común. Si vemos este timeline de los ensayos clínicos a lo largo de la historia de la insuficiencia cardíaca, hemos sido testigos de una década, más de 3 décadas doradas en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en lo cual hemos tenido éxito, sobre todo en los últimos 5 años, donde mis colegas en las próximas sesiones nos van a comentar los grandes avances terapéuticos. En cambio, la fracción de eyección preservada fueron una historia de fracasos, básicamente porque no comprendíamos la fisiopatología, la tratábamos como una enfermedad hemodinámica, cuando ahora entendemos que es una enfermedad cardiorrenometabólica. Entonces, el foco del tratamiento estaba en otro lado. Motivo por el cual creo que esto para acá adelante va a ser un descontrol de opciones terapéuticas, porque ahora sí vamos a entender el target, ahora entendemos realmente cuál es el problema de estos pacientes, pero ahora nos encontramos en este momento de la historia. Si vamos para resumir, los diuréticos para tratar síntomas y los ISGLT2 son las opciones que tenemos actualmente terapéuticas. Y las estrategias complementarias es el bloqueo de la sobreactivación de los receptores mineralocorticoides. ¿Qué dice la historia? Brevemente, por cuestiones de tiempo, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema renina-angiotensina no demostró reducción de la mortalidad, estudios desde el año 2002-2003. Y después tenemos el estudio TOPCAT. Podemos criticar muchísimo este estudio. Creo que tenemos que decir que es un estudio neutro. Este estudio tuvo un montón de problemas en el enrolamiento de pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca. Cuando pasa algo en ese ensayo, quiere decir que nosotros, un ensayo clínico con los mejores cardiólogos de cada país, enroló pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca. Eso denota el problema que tenemos en nuestro mundo real para diagnosticar a estos pacientes. Y hubo problemas fundamentalmente en Rusia y en Georgia, motivo por el cual analizamos fundamentalmente el TOPCAT de las Américas, que eran pacientes más homogéneos, eran pacientes más parecidos a lo que nosotros conocemos que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces podemos decir que en esa corte de pacientes, en subestudio, el uso de espironolactona redujo de forma significativa el punto final combinado. Pero la espironolactona tiene un gran problema que ya Ricardo nos introdujo. Generalmente cuando nosotros buscamos tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, buscamos que no se interne, que se muera menos y disminuir la velocidad de empeoramiento de la función renal a lo largo del tiempo. Siempre decimos es como una pista de esquí que queremos que sea bien aburrida, lo más recta posible y que el riñón esté lo más estable a lo largo del tiempo, sobre todo pensando 5 a 10 años. Acá la espironolactona no solamente no mejoró la función renal, sino que la empeoró. Y aumentó significativamente casi el doble el riesgo de hipercalemia. La hipercalemia sabemos que es un gran problema porque implica tener que suspender medicamentos que mejoran el pronóstico y además la interrupción permanente de la droga. Con lo cual, el uso de la espironolactona tiene un efecto neutro en los eventos y se aumenta un empeoramiento de los parámetros renales. Si vemos el énfasis y el TOPCAT, podemos ver cómo no ha mostrado ningún efecto a lo largo del tiempo para desacelerar la progresión de la enfermedad renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, con lo cual no es una droga cardiorrenal para nosotras. Y después vamos un poco más rápido por cuestión de tiempo al estudio Paragon, que también fue un ensayo neutro, no me quiero adelantar las charlas del doctor, y personalmente me gusta hablar de un subanálisis preespecificado que hizo un análisis combinado del Paraglide y del Paragon, que incluyó pacientes que tuvieron eventos los últimos 30 días, que en este grupo de pacientes puede haber un beneficio.
Y esto se traduce que en la guía de práctica clínica con un nivel de evidencia muy bajo, como 2BB, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en mujeres y con fracción de eyección más cerca de 40 podrían beneficiarse. Estas guías, esto se traduce en nuestra práctica en que menos del 10% de nuestros pacientes suelen tener esta droga, puede ser considerada una opción, pero claramente no es algo que usemos sistemáticamente por la escasa evidencia. ¿Cuáles son las principales drogas que utilizamos en pacientes con fracción de eyección preservada? Emperopresor y Bedeliver, que nos comentarán los doctores posteriormente, que son las primeras drogas que mostraron reducción de los eventos. Toda esta información que acabamos de comentar, toda la evidencia, pasa por un embudo. Ese embudo son expertos y muestran cómo se traducen nuestras guías y cómo lo podemos bajar a nuestra práctica cotidiana. Actualmente, tanto en las guías americanas y europeas, utilizamos diuréticos para aliviar síntomas. Los diuréticos no modifican el pronóstico, sino que pueden entorpecerlo por hiperactivación de las vías fisiopatológicas que están involucradas en la insuficiencia cardíaca. Y SGLT2 y ARNI, que nos comentarán los doctores posteriormente. Pero el gran problema, y básicamente porque estoy en esta mesa acá, es en el riesgo residual. Si bien tenemos la principal droga que mostró una disminución del mejoría del pronóstico en estos pacientes, tenemos un gran riesgo residual. Esto es lo que logró... Acá. Esto es lo que logró mejorar el uso de IS-GLT2. Todavía tenemos un gran trabajo por hacer. Esto hablaba de la difícil patología, de la dificultad en la comprensión fisiopatológica y el riesgo de eventos residual en ambos grupos es del 13 al 16%, a pesar de recibir un tratamiento médico excesivamente óptimo. En inhibición del sistema de angiotensina, utilizaban espironolactona, como hablamos, en el 30-40% de los pacientes, como así también el uso de beta-bloqueantes. Por lo cual, como nos comentó Ricardo, la sobreactivación del receptor mineralocorticoideo es el factor clave para entender esta interacción tóxico-fisiopatológica que tenemos entre ambos órganos. Ya habló que los factores promotores de la progresión de esta enfermedad es la inflamación, la fibrosis, metabólico y hemodinámico. Y nosotros vamos a buscar cómo inhibir de forma sumamente selectiva estos receptores, pero acá vamos a hablar con foco en la insuficiencia cardíaca. Ya nos comentó el Fidelio y el Fígaro, acá vamos a hablar del Finearts. Algo que ha hecho excelente en la finenerona es armar un programa que se llama el programa Moonraker, que es el programa más grande para pacientes con insuficiencia cardíaca, en el cual el Finearts es uno de los grandes ensayos. Después tenemos el Finality, tenemos el Confirmation, tenemos el Redefine, que son ensayos clínicos que van a responder todos los problemas que tenemos en la práctica cotidiana. Acá el Finearts buscó enrolar 6.000 pacientes. A mí un dato que me gusta mucho es que solamente escribió 7.000 pacientes. Eso habla de la alta representatividad que tiene el mundo real. Hay ensayos clínicos, por ejemplo, el Castle-IF, nos encanta, pero tuvo que escrinear miles de pacientes para solo enrolar 200. Si acá no tiene screening failure, es decir, son pacientes que tenemos en nuestro consultorio que lo derivamos el ensayo y entraron. No son pacientes raros, son los pacientes frecuentes. Los randomizó 3.000 a rama activa con finenerona 10, 20, 40, un esquema similar al que nos comentó Ricardo. Según el clearance de creatinina, más o menos de 60, arrancaban con dosis de 10 o de 20 y buscaban una dosis target de 20 o de 40 según el clearance. Y acá se excluían pacientes que tenían un clearance menos de 25 y el punto de corte de potasio era un poquito más alto que los estudios de pacientes con enfermedad renal, nos animamos hasta 5. Se excluían pacientes, obviamente pacientes críticos, pacientes que tenían insuficiencia por otro motivo, y fue un criterio de inclusión bastante duro porque realmente se buscaba incluir pacientes que verdaderamente tenían insuficiencia cardíaca. Esto hace que los pacientes incluidos eran muy parecidos a los pacientes de otros ensayos clínicos. Acá sí se incluyeron más pacientes con eventos de empeoramiento reciente, eran pacientes más bien graves. Y el uso de medicación era muy sólida. Pueden ver el tratamiento médico era bastante de lo que nosotros decimos óptimo. El punto final primario de muerte por causa cardiovascular y eventos relacionados a insuficiencia cardíaca fue mucho más bajo en el grupo con finenerona, con un riesgo de 0.84. Y cuando analizamos el punto que nos importaba, que es en la mejoría en la calidad de vida, los pacientes percibieron una mejoría en la calidad de vida en la rama activa con finenerona en comparación al placebo. Y disminuyó el número total de eventos en la insuficiencia cardíaca. Y eso a nosotros nos importa, porque ¿qué se caracteriza en la fracción de eyección preservada? No tienen un primer evento, como la reducida, que es el debut. Se caracteriza por eventos a repetición, con lo cual disminuir el número total de eventos relacionados a la insuficiencia cardíaca habla de la mejoría o la disminución de la carga de la enfermedad. Y para ir cerrando, voy a hablar del FINE-HEART. Acá es un metaanálisis que englobó los estudios que comentó Ricardo con enfermedad renal, algunos más renales, otros más componente cardiovascular y diabetes, y el estudio FINEARTS que englobó pacientes puramente con insuficiencia cardíaca.
Esto le da más potencia, no solamente para ver efectividad, sino también para ver seguridad. Siempre nos preocupa mucho el potasio, siempre nos preocupa mucho cuáles son los beneficios a nivel renal, y acá se consolidó como una droga que es sumamente segura, y no solamente que fue efectiva en los puntos finales que previamente no podíamos mostrar potencia. No hubo diferencia en comparación al placebo en los riesgos de efectos adversos graves, con lo cual no hubo más riesgo o mayor suspensión de la droga, a diferencia del ensayo TOPCAT. Por lo cual, para ir cerrando, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad en aumento con un perfil de pacientes con elevadas comorbilidades y alto riesgo de eventos. La finenerona mostró una reducción del riesgo relativo en el 16% con una variable compuesta de muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Mostró en las variables secundarias de calidad de vida y en el estado de salud notificado por los pacientes y con muy buena tolerancia, lo que confirma el conocido perfil de seguridad. Muchas gracias. Bueno, hola. Sí, bueno, brillantes las dos exposiciones, realmente me encantaron. Hablamos en el grupo con Lucrecia, poner una viñeta para tratar de ejemplizar en 5 minutos. Hay un montón de colegas que hacen insuficiencia cardíaca acá. Y bueno, en 5 minutos tratar de ejemplificar un caso que lo vas contando. En la primera pregunta tal vez, Ricardo, que es la parte de enfermedad renal, después redondeamos la segunda y terminás con un poco con el redondeo del caso clínico, con tu experiencia, y marcando un poco la orientación de 2 exposiciones que son brillantes, con mucha evidencia, y que son estos tipos de pacientes que recibimos a las 7:30 de la noche un viernes. Si querés empezar, Lucrecia, vamos a los 5 o 10 minutos y ya después cerramos con 3 minutos de exposición final y si hay alguna pregunta. Fantástico. Bueno, este es un caso obviamente también ficticio, pero busca ejemplificar lo que vemos todos los días. Es una mujer de 72 años con diagnóstico de enfermedad renal y diabetes hace 12 años, con una última hemoglobina glicosilada de 6,8. La enfermedad renal la diagnosticaron hace 6 años. Un examen físico sin hallazgos positivos, un filtrado glomerular de 55, disnea de esfuerzos moderados, cuesta mucho poder identificar la clase funcional. Es una señora que es bastante sedentaria, hace compras en el supermercado, no usa escalera, dice que cuando estás llegando al final del subte de la escalera empieza a sentir fatiga y falta de aire, y está medicada con Valsartán 160, con metformina 1000 miligramos 2 veces al día, con lo cual acá me gustaría, aquí me gustaría tener algunas inquietudes. Creo que es un caso ejemplo para poder disparar algunas preguntas en relación a la enfermedad renal. ¿Cuál es el estadio? ¿Cada cuánto te tiene que ver? ¿Cada cuánto hay que estratificar? ¿Qué otras medidas tenemos que hacer? Y después la pregunta que me importa a mí personalmente, ¿tiene insuficiencia cardíaca la paciente? ¿Cómo tengo que seguir para estudiarla? ¿Cuándo la cito y qué estudio les solicito? Tenemos colegas y un panel en primera fila de lujo, así que si querés arrancar, Ricardo, y después les consultamos a Daniela, Florencia. Bueno, respecto al estadio, tenía 55 de filtrados, un estadio 3A de la enfermedad renal crónica, y no sabemos si tenía albuminuria o no, pero la misma consideración que habíamos hecho en el caso anterior. Es una, digamos que en términos de probabilidad, es una paciente que tiene muy bajo riesgo de ingreso a terapia de reemplazo renal y su riesgo claramente está dado por el riesgo cardiometabólico, o sea que esta señora tiene mucho más riesgo de morir de eventos cardiovasculares que de tener un evento renal mayor, o sea, ingreso a diálisis, trasplante o muerte de causa renal. Y bueno, en realidad esta es la paciente que nosotros acompañamos, ¿no? A ustedes y al internista o al médico de cabecera. Y claramente yo, bueno, pondría otras medicaciones también, pero digo, me parece que eso con respecto al estadio de la enfermedad renal es eso. ¿Y qué estudios les tengo que pedir, Ricardo? La señora está en mi consultorio con 55 de clearance, sin ningún análisis. Es del grupo de pacientes que hay que evaluar al menos anualmente, sobre todo en busca de albuminuria, ¿no? Me parece que en estos pacientes, obviamente buscar todos los factores corregibles de progresión de la enfermedad renal, tener bien controlada la hipertensión, pero por lo menos de forma anual ver en qué está su filtrado, que no hay por qué hacerle un clearance medido, se puede hacer un clearance estimado solo con el valor de creatininemia, y sí buscar la presencia de albuminuria, porque en este grupo es lo que cambia claramente la evolución de la enfermedad renal y del riesgo vascular. Entonces se podría hacer anual. En realidad en las guías de diabetes en general se hace de forma anual en este grupo de pacientes la búsqueda de albuminuria. Perfecto, así que ya al menos se va con una orden de laboratorio con un spot.
hemoglobinuria. ¿Y nosotros qué le pediríamos? Gabriel. Bueno, poco por mi deformación ecocardiográfica, este paciente creo que dos cosas. Tengo mi maestra ahí, Gabriela Ormachea, de insuficiencia cardíaca hace 20 años, y en el 2008, 2010, me enseñó lo que dice la definición universal, que son síntomas, signos y hecho objetivo. En ese momento era R3 y empezaba el BNP, ahora contamos acá en Uruguay con BNP en forma amplia. Y este paciente, básicamente, hay que ejemplificarlo en tres: en el síndrome cardio-renal-metabólico, en la insuficiencia cardíaca y en la terapéutica que vamos a tomar posteriormente. Por lo pronto está en un estadio A de insuficiencia cardíaca, porque tiene todos los factores predisponentes, y desde esa mirada, ¿esos síntomas corresponden a insuficiencia cardíaca? Bueno, básicamente el BNP, creo que el NT, pero BNP como molécula es bastante más sensible y algo más específica, y el ecocardiograma, y acá quería un apunte, perdón, el ecocardiograma tiene que ser medido, lo que saben que hacemos ecocardiografía, cada paciente hay que hacer un traje medido a lo que te pide el colega. Acá no es lavar la FEBE, es obvio que la FEBE va a estar y el tamaño de la aurícula, es medir los parámetros para ver si la disnea corresponde a la enfermedad del paciente y poder ser. Y no es un estudio de 2 horas y media, es un estudio de 15 minutos, gatillado, con todas las medidas estimadas, morfológicas, volumen de aurícula, presión de la arteria pulmonar, si se puede hacer un eco pulmonar perfecto, y hemodinámicas. La correlación que decía Lucrecia del algoritmo de función diastólica con PCP enclavada, fue hecho por un hindú que terminó haciendo la guía, entonces es extremadamente sensible, específico. Entonces el ecocardiograma tiene que ser a medida, hay una correlación entre la E' y la PCP, sumando 4, se pueden hacer varios, pero tienen que salir del laboratorio de ecocardiograma definido. Después, si vamos a pedir un eco de ejercicio y terminamos una vez por año con un eco, con un cateterismo para medir la presión enclavada, lo veremos, o si pedimos una resonancia, que yo la puedo hacer, pero el paciente tiene que salir resuelto. Quería mandar ese como mensaje que es fundamental, porque si este paciente no lo encaramos, bueno, viene, ¿cuál es la fracción de eyección? No es la pregunta cuál es la fracción de eyección, va a ser conservada. El problema es qué estructural tiene. De hecho, lo estructural lo dejamos como segunda pregunta, es cuál es la causa. Es decir, tenemos alguna sospecha, algún red flag, alguna etiología específica, y aquí me gustaría ver las velocidades tisulares, me importan las válvulas, me encanta alguna sospecha de una miocardopatía específica o una restricción, con lo cual creo que lo estructural va más por ese lado que para una cuestión de fracción de eyección, y tenemos todo el enfoque funcional. La ecografía pulmonar en nuestro centro lo usamos mucho. Tengo un eco de mano que lo usamos en el bolsillo y en el consultorio vemos si tiene congestión pulmonar. Actualmente estamos logrando que las coberturas médicas accedan. Antes lo hacíamos por amor al arte, ahora las coberturas médicas entienden el rol de la ecografía de pulmón como parte de la evaluación cardiológica. Antes siempre mirás la pleura, no, vemos el pulmón y la congestión, que es fundamental especialmente para hacer diagnóstico en estos pacientes o en los controles posalta. ¿Qué más les pediríamos, Daniela? Si ya hablamos con un eco, se va con una muestra de orina. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Muy excelente las dos charlas. Y yo comparto lo que decía Gabriel en cuanto a pedirle un ecocardio, pero yo le pediría un ecoestrés a esta paciente. Bien. ¿Por qué? Porque es una paciente que es diabética de hace 12 años, es hipertensa, o sea, tiene factores de riesgo cardiovascular. Estamos en época de complicaciones no microvasculares solo, ¿no? Exacto. Tiene enfermedad renal crónica, en un estadio, por suerte, no avanzado, pero la tiene. Entonces, pensar en la cardiopatía isquémica no está fuera de que esta disnea también no sea un equivalente isquémico. Y también, si yo le pido un ecoestrés y le aclaro al colega que se tome unos minutitos en medir el cambio de la E' y medir la presión pulmonar en el esfuerzo, si fuera un ecoejercicio mejor, voy a tener más elementos diagnósticos con un solo estudio. El mismo estudio me va a ayudar a hacer el diagnóstico, descartar la isquemia y a confirmar que tiene una posible insuficiencia cardíaca. Bueno, Fantástico Enfoque hizo como un doble rule out, es decir, la disnea como equivalente anginosa en una paciente con factores de riesgo cardiovasculares y con una probabilidad baja de tener enfermedad coronaria, o enfermedad coronaria como causa de insuficiencia cardíaca, que también es la principal etiología acá en el mundo, Argentina, donde sea, y sobre todo en un perfil de estos pacientes que ya están en edad de complicaciones macrovasculares. Así que, excelente. Voy a aprovechar, ya estás acá. Bueno, la verdad que los felicito, buenísimas las charlas.
Bueno, tengo poca cosa en realidad que agregar, pero sí, estoy de acuerdo, esta es la paciente que tenemos todos en el consultorio y las que realmente nos abruma muchas veces porque es la paciente que llega con muchos factores de riesgo cardiovascular y con la disnea, y sobre todo que siempre pensamos si la disnea es cardíaca o no es cardíaca, porque antes de venir a nosotros la vio el internista, la vio medicina general, la vio el internista y dice, bueno, se la paso a ver qué es, ¿no? Y justamente lo que tú decías, la complicación que estos pacientes son pacientes con múltiples comorbilidades, o sea que realmente tenemos que atender qué otros aspectos puede ser, ya que sea añosa, que se mueva poco, si tiene sarcopenia, si es obesa, digo porque realmente es muy importante. Estamos en una mesa de insuficiencia cardíaca, bueno, en este caso seguramente, o sea, preservada, pero realmente es uno de lo que uno tiene que pensar en el consultorio. Los factores de riesgos y también, como dice Daniela, es una paciente que puede tener enfermedad coronaria, o sea que realmente que son pacientes que nos hacen pensar mucho. De acuerdo contigo que también tengo en la cabeza cuando vienen estos pacientes al consultorio de realmente el screening de si es mujer, si es añosa, si es obesa, si tiene fibrilación auricular, o sea, realmente poder machear cuántos puntos tienes para irse con FEBI preservada. Armás el fenotipo clínico mentalmente y pensás tu probabilidad. Exactamente, Perfecto. nos pasa a todos que abrimos la puerta, como tú decís, y ya el paciente lo ves ahí. O sea, ya cuando abrís la puerta ves el paciente que viene, ya le ves el fenotipo y ahí ya te haces una idea en la cabeza del paciente. Y bueno, de acuerdo, obviamente que un ecocardiograma sí, que necesitamos saber, bueno, más allá de la FEBI, las presiones de llenado, ver por supuesto el Doppler tisular, la insuficiencia tricuspidia, y bueno, y realmente esta paciente sí estoy de acuerdo que pensaría sí, también obviamente tiene probabilidad de tener enfermedad coronaria. Una cosa que nos pasa muchas veces es lo que nos demoran a nosotros los estudios, ir pidiendo cosa por cosa. Entonces entiendo que sí, primero le pedís en eso el eco y el ProBNP, que hay más disponibilidad, pero no hay en todos lados. Bueno, eso ya sabes que tu paciente lo ves en 3 meses, digo, porque es la realidad que tenemos nosotros. Si después ahí ves, si le pedís un ecoestrés, o sea que en realidad es como que el ejercicio mental es importante porque tenés que ver cuánto vas a demorar y qué, digamos, con qué rapidez tenés que volver a ver a tu paciente para pensar también qué paraclínica le vas a pedir. Excelente. ¿Vamos? ¿Gabriel? No, poco para cerrar y que cierres un poco con el concepto, Lucrecia, si querés, de este paciente y cómo lo tratarías. Pensar que este paciente nos cae como cardiólogo, ¿no? como especialista en insuficiencia cardíaca, muchas veces a la consulta cardiológica, y tenemos que pensarlo en forma integral. Cuando se lo mandamos a Ricardo, tenemos que pensar en el cardio renno metabólico, enviarlo con albúmina, valorar todo el aspecto, el perfil lipídico, investigar ateromatosis subclínica. Digo, es un paciente largo, pero que debemos abordarlo en forma integral. Y el ecocardiograma obviamente se impone, y verlo en la próxima consulta ya con una interacción mayor con otro especialista si es que tiene, y redondeándolo un poco más. Excelente. Para cerrar, fueron todos excelentes comentarios, con lo cual no me queda mucho más para agregar. Creo que cuando pensamos en preservada tenemos que pensar en modulación. Primero, establecer diagnóstico, modular comorbilidades, tratar, tenemos un montón de medidas higiénico-dietéticas, no olvidar rehabilitación, y si vamos a lo farmacológico duro, dado que estamos acá, actualmente la única terapia que modula el pronóstico de estos pacientes es la triple terapia de la preservada, GLP-1, ISGLT2 y antagonistas receptores mineralocorticoides no esteroideos como la finenerona. Esa sería nuestra triple terapia. Y obviamente, si presenta hipertensión arterial, si presenta enfermedad renal, agregaremos un sartán, IECA como inhibición del sistema renina-angiotensina, y esa es la terapéutica actual disponible para mejorar el pronóstico. Y diuréticos si presenta congestión. Con lo cual, GLP-1 utilizamos, la principal limitación que tenemos como probablemente tengamos todos, es una cuestión de costos. Sería ideal poder utilizarlo de una forma complementaria, sería ideal manejarlo de forma multidisciplinaria. Son pacientes que convocan a múltiples especialidades, donde todos acompañamos al paciente cada 3-4 meses desde el área de neumonología, nutrición, diabetes, enfermedad renal, y lamentablemente es un paciente con un alto consumo del sistema de salud, un paciente con un muy alto riesgo de eventos, pero es la única forma que podemos evitar que el paciente tenga un evento de descompensación relacionado a la insuficiencia cardíaca, que sería mi óptica, relacionado a la óptica de Ricardo, un evento relacionado a una enfermedad renal avanzada, o lo que nos convoca a todos, la muerte cardiovascular. Así que creo que la única forma de valorarlos con ese enfoque. Está la doctora que ya ha hecho varias preguntas en un pasado, me parece. Yo te conozco a vos en el pasado con preguntas. Hacemos una al final. Perdón. Al final, las preguntas. Vamos a hacer, igual. Dado por un tema de tiempos, vamos a cerrar la mesa simplemente con un concepto final. Un minuto más. La finerenona está en la molécula de finerenona como hace 20 años
hice bioquímica, no quería dejarla de... Es una molécula innovadora, pero innovadora no porque bueno, innovadora decía, allá arriba. Innovadora no porque es porque es grande, es selectiva, es potente y tiene una vida media corta. Eso lo hace desde el punto de vista molecular extremadamente antes de los ensayos clínicos, por todo lo que explicaron. Tiene evidencia demostrada, es un pilar de seguridad superior. Y lo que yo quiero destacar, que me gusta de esta molécula, básicamente, que está probado en los peores escenarios. Nosotros partimos en la mayoría de los trials sacando los renales o cuidando los renales. Esta molécula partió en el contexto de enfermedad renal crónica y eso le da una potencia en cuanto a la indicación. Vinimos al revés con este tipo de eje inhibidor. Por eso es potente. Cambia el pronóstico en escenarios complejos, y eso es lo que le da la potencia. Estos pacientes estaban excluidos de los trials hace 5 o 10 años, y esto nació al revés, nació de los pacientes con enfermedad renal crónica. Reduce la intensificación de diurético, esta es la fortaleza máxima que le da, y simplemente para finalizar, este es un subanálisis del FINRAS, que lo que hay que destacar que esta molécula en forma concluyente disminuyó en el MACE, y creo que es la fortaleza si separamos la incidencia acumulada de intensificación de diuréticos orales en pacientes con insuficiencia cardíaca, y eso es un elemento muy potente, porque los pacientes quieren vivir mejor antes de vivir más, y que reduzcas la intensificación de diurético, que los mejores en la calidad de vida, que ingresen menos, es obvio que va a ser pronóstico, pero eso es calidad de vida. Por eso me gusta este artículo publicado hace un par de días, perdón, de Fanor, que es el que más sigo, uno de los que más sigo en insuficiencia cardíaca, en JAMA, que es un viewpoint, que lo que hace es decir, bueno, ver el camino de la insuficiencia cardíaca preservada con el camino, como decía Lucrecia, ya allanado de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, con el hecho que tal vez de marketing de los 4 fantásticos, y no es ni así, no hay nada fantástico, es ver el paciente, pero parecería que la ruta que se nos viene armando en un paciente que con una enfermedad extremadamente prevalente y un fenotipo muy heterogéneo que duraría días en discutir los cardiólogos en cada paciente, los cardiólogos, nefrólogos, los endocrinólogos, qué darle, parecería que hay una hoja de ruta que se va abriendo, y esa hoja de ruta, a través de la evidencia, tiene una misma, muy parecida a la lógica con la disfunción sistólica, con la superposición y combinación de fármacos y con los tiempos adecuados en 2 a 4 semanas, como salieron los algoritmos actualizados. Que es diuréticos, demostradas las glifosinas en este grupo de pacientes, y hasta ahí nos paramos, y ahí ingresa a la cancha inhibir selectivamente en algunos grupos de pacientes con finerenona y los GLP-1, básicamente en los pacientes obesos. No son los 4 fantásticos, sin lugar a duda, pero es un arma terapéutica que tenemos para el futuro, que creo que la tenemos que usar, y que en las 2 exposiciones anteriores quedó clarísima. Muchísimas gracias.